Decíamos en la clase pasada que un rasgo de los países en desarrollo es la heterogeneidad estructural, es decir, las amplias diferencias de productividad que existen entre sectores o entre regiones de un país. ¿Cómo podemos representar esa heterogeneidad gráficamente? Vamos a graficar a la izquierda un país desarrollado y a la derecha un país en desarrollo. En el eje de ordenadas vamos a indicar el valor de la productividad, que puede ser, por ejemplo, valor agregado dividido la cantidad de ocupados. En el eje de abscisas vamos a ordenar los sectores N, de mayor a menor según su productividad. Y esto lo vamos a hacer para los dos países. Seguramente el sector de mayor productividad en el país desarrollado no va a ser el mismo que en el país en desarrollo. Es más, seguramente el país desarrollado va a tener más productividad en los sectores más intensivos en tecnología y el país en desarrollo en los sectores vinculados a recursos naturales o al trabajo poco calificado. Para dar un ejemplo de esto, es posible que la productividad media de la industria de aceite de soja en Argentina sea mayor que la productividad de esta misma industria en España, por ejemplo. Pero seguramente España va a tener mayor productividad en sectores de mayor intensidad tecnológica. Vemos además que en el país desarrollado graficamos una línea continua y que en el país en desarrollo graficamos una escalera. Esto es porque en el centro hay pocas diferencias de productividad entre sectores, mientras que en el país en desarrollo hay una gran heterogeneidad estructural justamente. Los escalones indican las barreras tecnológicas, las barreras de aprendizaje y de capital que hay entre sectores y al interior de los sectores. Es decir, por ejemplo, podemos pensar que en Argentina la industria de aceite de soja tiene una altísima productividad junto con algunos otros sectores vinculados a los recursos naturales, pero que otras industrias rápidamente esa productividad disminuye. Además, un rasgo de los países periféricos que no tienen los países desarrollados de acuerdo a este enfoque es que tienen una gran proporción del empleo en sectores de subsistencia, es decir, de sectores que tienen una muy baja productividad. Uno puede pensar en sectores informales, en industrias textiles que se dedican a la producción de artesanías, por ejemplo. Pi, entonces, es el valor de la productividad. El último sector en el centro es NC y el último sector moderno en la periferia es NP. Veamos que en la periferia hay sectores modernos y sectores de subsistencia, mientras que en los países desarrollados hay solo sectores modernos. Pi 0 es la productividad en el sector de subsistencia. Esto de alguna manera define al sector de subsistencia como todos aquellos sectores con una muy baja productividad. Los gráficos de abajo muestran de qué forma se va acumulando el empleo en los sectores modernos a medida que consideramos los sucesivos sectores. Vemos que los sectores modernos en los países en desarrollo absorben poco empleo, que sería este pedacito de esta recta. Por eso también en los países en desarrollo la productividad media total de la economía es mucho menor que en los países desarrollados. Y gradualmente los sectores que tienen menos intensidad tecnológica cada vez van absorbiendo cantidades crecientes de empleo. Si bien en los países desarrollados la totalidad del empleo se encuentra en los sectores modernos, en los países en desarrollo tenemos que solo la proporción EP se encuentra en el sector moderno, mientras que tenemos esta proporción del empleo que se encuentra en los sectores de subsistencia. Recordemos que siempre estos sectores van a estar ordenados de mayor a menor productividad. Y además, como gran parte del empleo está en sectores de subsistencia, eso se traduce en unos niveles de ingresos medios que son menores que los que encontramos en los países del centro. Fíjense que en este caso los países del centro es el equivalente a países desarrollados y los países en desarrollo lo llaman países de la periferia. Esto nos permite responder un poco la pregunta de por qué la periferia es heterogénea o cómo graficamos aquí, cómo damos cuenta de esa heterogeneidad.
Primero, porque los diferenciales de productividad entre sectores son mayores que los diferenciales de productividad que hay en el centro. Y segundo, porque hay gran parte del empleo en los sectores de subsistencia, cosa que no pasa en los países del centro. Lo que vamos a hacer ahora es olvidarnos de los escalones y vamos a superponer los dos primeros gráficos de la diapositiva anterior. De manera que acá en el cuadrante A vamos a graficar los sectores ordenados según las productividades relativas de la periferia, que es lo que vemos en el eje de ordenadas. Es como hacer un cociente entre los dos gráficos que veíamos en la diapositiva anterior, sin tener en cuenta los escalones. Y entonces el primer sector que tendríamos aquí es donde la periferia tiene mayor ventaja comparativa. Recordamos que la ventaja comparativa, una de las definiciones, está dada por las productividades relativas. Y la ventaja comparativa de la periferia iría disminuyendo de izquierda a derecha en este eje de abscisas. Entonces, por ejemplo, acá podríamos pensar, como decíamos, en la industria del aceite de soja. Acá tendríamos alguna otra industria en la que los países periféricos pueden ser más productivos que los países desarrollados, y así iríamos ordenando los sectores y la ventaja comparativa de la periferia se iría perdiendo a medida que avanzamos hacia la derecha. Suponemos además que las productividades relativas dependen de la brecha tecnológica entre el centro y la periferia, es decir, dependen de las distintas capacidades tecnológicas. En particular, como la superioridad tecnológica o la ventaja comparativa del centro es mayor en los bienes intensivos en tecnología, a medida que N aumenta, también aumenta la intensidad tecnológica. Entonces imaginamos que N también es alguna especie de índice de intensidad tecnológica de los bienes o los sectores. Y ahora nos preguntamos, ¿en qué sectores se especializa la periferia? Para responder esto, pensamos en el modelo de Ricardo con muchos bienes y comparamos las productividades relativas con los salarios relativos que vemos en el gráfico de la derecha, cuadrante D. Acá vemos los salarios relativos medidos en términos de la misma moneda, es decir, el salario nominal en la periferia dividido el salario en el centro multiplicado por el tipo de cambio nominal. ¿Y cómo se determina entonces el patrón de especialización? La periferia va a producir competitivamente los bienes en los cuales la productividad relativa sea mayor al salario relativo, tal como hacíamos en los ejercicios y en los planteos del modelo ricardiano. Este punto de intersección, que es el que vemos en el gráfico, nos va a dar la cantidad de bienes o de sectores que se van a desarrollar en la periferia. Y NZ nos da de alguna manera el grado de diversificación de la estructura productiva de la periferia en equilibrio, es decir, la cantidad de sectores que son competitivos en este país periférico. Hasta acá es una versión del modelo de Ricardo. Vamos a incorporar ahora algunos componentes keynesianos o de demanda en el cuadrante B. El centro produce los bienes con mayor intensidad tecnológica. Estos bienes tienen además una mayor elasticidad de ingreso de la demanda. Es decir, cuando el ingreso crece, la demanda de estos bienes crece más que la demanda de los bienes de la periferia. Es por eso que el patrón de especialización tiene implicancias relevantes para la tasa de crecimiento relativa de los dos polos. Y repito esto porque es importante. Incorporar de alguna manera la elasticidad de ingreso de la demanda nos muestra cuán importante es el patrón de especialización para influir en la tasa de crecimiento relativa del centro y de la periferia. Fíjense que hasta ahora todos los modelos que venimos desarrollando plantean que es exactamente lo mismo producir un bien que el otro, al punto que los ejercicios lo suelen indicar con X e Y. Y acá tenemos en cuenta las diferencias que hay entre los bienes, y una de esas diferencias es que tienen distintas elasticidades de ingreso. Y eso puede ser muy relevante al momento de determinar las posibilidades de crecimiento de un país. En el cuadrante B mostramos entonces una relación entre elasticidades. EP es la elasticidad de ingreso de la demanda de las exportaciones de los productos de la periferia, y EC es la elasticidad de ingreso de la demanda de las exportaciones de los productos del centro.
Esto es lo mismo que la elasticidad de ingreso de la demanda de importaciones de los productos de la periferia, porque los productos que exporta el centro son los productos que importa la periferia. Esta relación positiva que marcamos acá indica que a medida que aumenta la intensidad tecnológica de los productos, que dijimos que aumenta con N, porque N de alguna manera medía un índice de intensidad tecnológica, aumenta también la relación de elasticidades. Y acá tenemos que tener en cuenta que un patrón de especialización con mayor peso de actividades intensivas en conocimiento permite generar más innovaciones e imitar con más rapidez. Y esto permite ingresar en mercados de más rápido crecimiento. Y entonces, cuando el mundo crece, las exportaciones del país aumentan más que proporcionalmente, o las importaciones crecen menos que proporcionalmente cuando se expande la demanda interna. Es decir, no da lo mismo qué tipo de bienes estemos produciendo. A medida que producimos bienes con mayor intensidad tecnológica, ganamos en términos de las elasticidades. Entonces, en síntesis decimos que el cociente entre la elasticidad, ingreso de la demanda de las exportaciones y las importaciones, que sería esto que tenemos acá, aumenta a medida que se especializa el país en bienes más intensivos en conocimiento. Y esta es la relación positiva que tenemos acá. Pasamos ahora al cuadrante C. Este cuadrante indica la tasa de crecimiento con equilibrio externo, es decir, qué tasa de crecimiento I puede alcanzar un país manteniendo su equilibrio externo, es decir, que las exportaciones sean iguales a las importaciones, teniendo en cuenta como un dato las elasticidades ingreso de la demanda propias y ajenas. Esta ecuación que tienen acá se conoce como la ley de Thirlwall y nos dice que la tasa de crecimiento de las exportaciones en la periferia, que es el lado derecho de la ecuación, es igual a la tasa de crecimiento de sus importaciones para un valor estable del tipo de cambio. Entonces, el lado izquierdo mide la tasa de crecimiento de las importaciones de los países de la periferia, porque es la tasa de crecimiento del producto o ingreso nacional de estos países multiplicado por la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones. Entonces nos dice, ante una variación en el ingreso, teniendo en cuenta la elasticidad ingreso de las importaciones, ¿cuál va a ser la variación porcentual de las importaciones? Y para que este crecimiento se dé con un equilibrio del sector externo, esto debe igualar la tasa de crecimiento de las exportaciones, que está dada por la tasa de crecimiento del ingreso del centro multiplicado por la elasticidad ingreso de nuestras exportaciones. Nuestras quiero decir las de los países de la periferia. Tenemos acá un ejemplo que nos muestra de qué manera la estructura de elasticidades de los bienes que producimos nosotros limitan nuestro crecimiento. Imaginemos que los países del centro crecen a un 10%. Si la elasticidad ingreso de nuestras exportaciones es de 0,5, nuestras exportaciones, que van a estar dadas por lo que creció el ingreso de nuestros socios comerciales y cuál es la variación de las cantidades ante ese ingreso, nos va a dar que la variación de las exportaciones que vamos a poder tener es del 5%. Dado esto, y vemos, por ejemplo, que la elasticidad de ingreso de las importaciones de los países de la periferia es 0,8 como un dato. La característica de esto es que, como decíamos, la elasticidad de ingreso de las importaciones tiene que ser mayor, o por lo general es mayor, que la elasticidad de ingreso de las exportaciones. Entonces, si resolvemos esta cuenta, vemos que cuando los países del centro crecen un 10%, dada la estructura de elasticidades, que es perjudicial para nosotros de alguna manera, los países de la periferia pueden crecer solo un 6,2%. Por eso es tan importante especializarse en bienes que tengan una mayor intensidad tecnológica, porque están sujetos o poseen una mayor elasticidad de ingreso. En síntesis, vemos que mientras la elasticidad de ingreso de nuestras importaciones sea mayor que la elasticidad de ingreso de nuestras exportaciones, la tasa de crecimiento de nuestro país periférico va a ser menor que la del país central.
Se ve entonces algo interesante, y es que el centro y la periferia interactúan, no son entes aislados, sino que sus estructuras emergen y se reproducen a través de una dinámica conjunta. En esta ecuación vemos que se combinan ideas keynesianas como la importancia de la demanda e ideas estructuralistas como la elasticidad de ingreso de los bienes que puede producir cada país. Alguien se puede preguntar qué pasa si los países periféricos toman deuda y si eso los puede hacer crecer más. Y es verdad, la periferia puede crecer a una tasa mayor al cociente de elasticidades si toma deuda externa, porque no necesita mantener ese equilibrio externo. Pero eso no lo vamos a considerar para hacer más simple el análisis. Y entonces, si miramos acá el cuadrante B y C, vemos que la causalidad teórica va desde las elasticidades o la demanda hacia el crecimiento. Y también vemos que las elasticidades dependen del cuadrante que tenemos arriba, de la estructura productiva y la dinámica tecnológica. Recordamos que los bienes más intensivos en tecnología tienen mayor elasticidad de ingreso. Y el opuesto de esto también es cierto. Los estímulos de la demanda van a ser más débiles si el país se concentra en bienes con baja elasticidad de ingreso. Y por último, el cuadrante F muestra la demanda y la oferta de trabajo como función de la estructura productiva. Vemos que acá seguimos teniendo N en el eje de abscisas. ¿A qué es igual la demanda de trabajo? Bueno, las empresas van a demandar más trabajo a medida que aumente la tasa de crecimiento económico, IP, o sea, estamos hablando del país periférico, menos la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo. Es decir, para hacer una misma unidad de producto voy a requerir menos trabajo a medida que la productividad del trabajo aumente. Entonces acá tenemos la tasa de crecimiento de la demanda de trabajo. Y la tasa de crecimiento de la oferta de trabajo la vamos a suponer exógena. Fíjense dos rasgos de este enfoque. Primero, el carácter dinámico, porque estamos pensando todo en tasas de crecimiento. Y segundo, la interrelación de conceptos. Estamos determinando el patrón de especialización junto con la tasa de crecimiento, junto con la absorción de trabajo por parte del sector formal de la economía, ¿sí? No tenemos análisis tan parciales que se enfoquen solo en el aspecto comercial. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este gráfico? En este gráfico tenemos IP, que es la tasa de crecimiento económico, y acá esto que estaba restando lo pasamos sumando y esta recta nos indica de alguna manera el crecimiento de la oferta de trabajo sumado al crecimiento de la productividad. Y vemos que si la demanda de trabajo es mayor a la oferta, va a haber una reducción de la heterogeneidad estructural, porque los trabajadores se van a ir pasando del sector de subsistencia al sector moderno. Esta palabra absorción indica la absorción de empleo por parte del sector moderno de la economía. Y vemos en el cuadrante C la respuesta del salario a la absorción de empleo por parte del sector formal. Uno puede pensar que cuanto más trabajo se esté demandando, el salario debería aumentar. Lo que vemos es que para un tramo inicial eso no es así. ¿Y por qué? Esa respuesta del salario relativo es nula al principio, porque la periferia tiene una amplia reserva de trabajadores que se encuentran en el sector de subsistencia de la economía. Y eso también implica poca capacidad de negociación de los sindicatos. Entonces, a medida que la absorción se acelera, a medida que el empleo en el sector formal de la economía va aumentando, aumenta el salario relativo en la periferia. Por eso es que aumenta cuando aumenta el crecimiento. Ven que acá, para determinado valor de las tasas de crecimiento relativa de la periferia con relación al centro, es tanta la absorción de empleo en el sector formal de la economía que mayores tasas de crecimiento implican un aumento en los salarios relativos. Pero nosotros, para el análisis que sigue, nos vamos a centrar por simplicidad en el tramo horizontal, que implica que el sector de subsistencia es lo suficientemente grande para proveer de trabajadores sin necesidad de que aumente el salario a medida que el país crece. Veamos también que el salario relativo puede aumentar si cae el tipo de cambio nominal, porque lo tenemos jugando en esta ecuación de salarios relativos. Decíamos entonces que el salario relativo puede aumentar si cae el tipo de cambio nominal. En este caso, ganaríamos competitividad en un grupo de bienes que antes no la teníamos. Ven, acá han bajado los salarios relativos y el país puede producir
una mayor gama de bienes y como esto está ordenado de acuerdo a la intensidad tecnológica, podemos decir que la estructura productiva tiene un grado de intensidad tecnológica mayor. Entonces, y esto es importante, diferenciamos dos conceptos que los hemos mencionado antes. La competitividad espuria. La periferia se vuelve más competitiva por aceptar salarios menores. Y eso no tiene efecto sobre el aprendizaje. Si nosotros vemos en este gráfico que el salario relativo baja y podemos producir más cosas, y de repente el salario relativo vuelve a subir y nosotros estamos exactamente igual que antes, eso es una competitividad espuria o competitividad precio. ¿A qué llamamos competitividad auténtica? Bueno, se basa en la reducción de la brecha tecnológica y de la brecha de productividades con respecto al país del centro. Entonces, pensamos que en algunos casos la existencia de retornos crecientes puede transformar un bajo salario relativo inicial, que es lo que graficamos, en competitividad auténtica en una fase posterior, siempre y cuando esto se combine con políticas industriales y tecnológicas muy activas. Es decir, un aumento en el tipo de cambio puede generar competitividad espuria que se pierde en el tiempo o puede generar competitividad auténtica. Y esto se va a lograr en la medida que existan retornos crecientes y que esa competitividad precio se acompañe por políticas industriales y tecnológicas. Estas políticas abren la posibilidad de desarrollar senderos de aprendizaje y de construir capacidades en algunos sectores a partir de una base inicial de competitividad que depende de los recursos naturales o de los bajos salarios. Es decir, a partir de las ventajas comparativas clásicas que tienen estos países, es posible que una devaluación o un aumento del tipo de cambio abra la posibilidad de desarrollar ciertas capacidades y de que depende el desarrollo de estas capacidades de que exista una política industrial y una política tecnológica. Van a encontrar que el trabajo dice que el concepto de competitividad espuria debe verse desde una perspectiva dinámica, observando si la ventaja comparativa estática, que se basa en la explotación de factores de competitividad no basados en conocimiento, cede espacio a la ventaja comparativa dinámica. Y esto es uno de los puntos que diferencian a los autores neoestructuralistas de los estructuralistas. Si ustedes se acuerdan, decíamos que los autores estructuralistas argumentaban que hay que proteger a la industria porque el conocimiento o el aprendizaje siguen como una sombra a la acumulación de capital. Lo que sostienen los neoestructuralistas es que esto no es así, sino que siempre es necesario para que eso se produzca políticas industriales y tecnológicas activas. En la próxima clase vamos a ver cómo utilizamos este enfoque para analizar distintos contextos o distintas situaciones posibles.